Real Girona, ale, ale. Ale, Real Girona, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, Real Girona, ale, ale. J. Jordi, ¿cuántos goles os metió ayer el Girona? Ay, 4. Pero es que lo mejor de todo es que Xavi, don Javier Hernández, va después del partido y declara en la rueda de prensa, dice, creo que el partido ha sido parejo, se decide por detalles, nos ha faltado efectividad, hemos estado bien en el juego, pero si el Girona os dio un repaso, vamos, como nunca lo han hecho. Y lo mejor de todo que también dice que el equipo está en construcción. ¿Qué va a estar en construcción? ¿Qué es, la Sagrada Familia o qué? Como dato, como dato, Xavi Hernández es el segundo entrenador del Barcelona con peores números con el Barcelona en los últimos 15 años. Incluso tiene menor porcentaje de victorias que Quique Setién, el 64% contra el 62,16%. Solo Koeman, 58,2%, lo empeora. Todos sabemos que sigue en el Barça porque es Xavi Hernández y querían hacer un Guardiola o un Zidane con él, pero no ha salido bien. Por mucho menos y en mucho menos tiempo a Koeman se le echó. Bueno, pues aquí tenemos al glorioso, tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 11 de diciembre, ya se ha acabado el puente, es verdad que ahora vienen los polvorones, los turrones, los mazapanes y los roscones de Reyes, así que no nos libramos de las calorías, madre mía. Bueno, pero lo importante es que ya el Bernabéu está más despejado, por lo tanto podremos grabar perfectamente. Venga, que comenzamos la vuelta, vente conmigo. Bueno, pues comenzamos la vuelta hoy lunes 11 de diciembre del 2023, lo dicho, ya el puente se ha acabado, volvemos a la normalidad, pero no por mucho tiempo porque me voy mañana a Berlín. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Vente conmigo, vamos a dar la vuelta y accederemos al estadio. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B. Hoy volveremos al sistema y el orden habitual del que solemos grabar diariamente. Ahí tenemos la esquina, la parte de la fachada. Se ha hablado mucho estas semanas que bueno, que la gente quiere que se cambie la parte superior de la fachada oeste, porque sigue habiendo muchísima separación entre esas mismas lamas. De momento esa planificación no está encima de la mesa. Lo que sí hay encima de la mesa es un cachito de pollo, que tengo un hambre, un pollo con una salsa riquísima, así que luego me lo voy a comer porque ya me ha entrado hambre, no sé por qué, pero bueno, ya sabes, dale like y suscríbete. Comenzamos a ver, a visualizar, a captar las novedades que tengamos, porque además que llevamos tiempo sin venir, hemos estado este fin de semana en Sevilla, visitando la ciudad y animando al Real Madrid en ese empate en el Benito Villamarín 1-1. Tenéis la reacción ya subida aquí en el canal, la verdad que bastante divertida. Y mañana, lo dicho, viajamos a Alemania, viajamos a Berlín para animar al equipo en su último partido de la fase de grupos de la Champions League de esta temporada 2023-2024. Saldré prontito, así que mañana no creo que tengamos vídeo de las obras aquí en el canal, pero sí tendremos vídeos entretenidos de cómo llegamos a Alemania, la estancia, la reacción y diferentes vídeos que iré subiendo en ese país. Lo dicho, venga, empezamos ya con las obras de forma seria. Aquí tenemos, lo dicho, la esquina de la Torre B. Hemos visto estos días, vídeos, cómo completaban la fachada, tanto la conexión de la fachada sur con la esquina de la Torre B, en la parte superior, en la parte vertical y en la parte inferior. Ahí podemos ver esas lamas que han ido colocando para el cierre de todo ese sector, y ahí podemos ver también cómo faltan por retirar esos últimos adhesivos protectores. También hemos visto los últimos días cómo tapaban esta parte inferior de la fachada en la esquina de la Torre B con estas nuevas lamas que conectan y que rozan con la esquina y esos anillos típicos de la Torre B, de la nueva torre que hicieron en la parte sur de Castellana. Ahí podemos ver esas nuevas lamas ya colocadas y sin los adhesivos protectores. Despejamos un poco el zoom. Estoy viendo que las pantallas centrales ahí en el lado de Castellana están encendidas, están haciendo pruebas. Ya sabéis que este fin de semana volvemos a tener partido aquí, en este caso el día 17 contra el Villarreal. Ahora pasaremos por ahí
pero por si acaso cuando pasemos no están encendidas, para que veáis que están encendidas. Y si luego digo, no, es que he visto las pantallas encendidas, que me creáis, ¿sabéis, no? Que me creáis, porque a lo mejor lo digo y no están encendidas y decís, te lo acabas de inventar, JR. Es verdad que luego, después del partido del Villarreal aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, tenemos otras 2 semanas de parón, pero ya vienen fiestas, viene la Nochebuena, la Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y demás. Por lo tanto, no creo que avancen mucho. Aprovecharán también a dar vacaciones a todos esos trabajadores que no sean de aquí y que tengan que ir a visitar a sus familias, tanto en América Latina como en otros países. Así que, pues, entre que el trabajador se va 15 días o un mes de Navidades a su pueblo natal, no creo que haya muchos avances en las obras. Pero bueno, aquí estaremos a ver qué va sucediendo durante todo este tiempo. Vamos a ver si se pone en verde por fin, porque estoy contando aquí, estoy soltando un monólogo y se ha puesto como 3 o 4 veces en verde para los peatones y aún no he cruzado. Pero bueno, no hablemos del futuro, hablemos del presente, y el presente es lo que estamos viendo en estos momentos. Tenemos un camión, un tráiler de Action Truck, soluciones en movimiento, logística, almacenaje, distribución. Están dejando y depositando material en toda esa zona. Ahí vemos las puertas de acceso. Luego, cuando terminemos la vuelta, veremos a ver si han empezado a colocar ese material Blackmagic para dar continuidad a las pantallas, como han hecho y han empezado a hacer en el lateral oeste. También podemos ver desde esta zona de aquí que falta un pequeño sector por cubrir, por tapar, de esos anillos de la torre B, de esas hojas en vertical que han ido colocando. Imagino que eso lo irán cerrando poco a poco. Vamos a asomarnos, aprovechando que nos podemos acercar a la valla, adecuando ya toda esta parte del suelo de Castellana. Ya vimos cómo creaba esta losa y ahí tenemos todo el material. No lo consigo ver bien, no estoy subido a ninguna plataforma, no estoy subido a ningún montículo, así que imagino que lo que veis es material que van utilizando, que van acopiando aquí para llevárselo, y viceversa, material que van dejando aquí para utilizarlo para las obras. Así que con esta imagen nos vamos hacia el lateral oeste. Bueno, ya parece que se ha disipado un poco la idea de la colocación de las letras en la parte de la fachada, pero yo es que cada vez que llega material nuevo a esta parte de Castellana, siempre pienso que puede ser material para la colocación de esas letras. No sé qué pensáis, esto puede ser, esto a lo mejor es como una base, ¿no? Una plantilla, no sé. O simplemente puede ser que sea otra cosa y me sigo haciendo ilusiones. Son ilusiones, ¿qué más me da? Lo que decíamos antes, ahí podemos observar cómo tienen encendidas esas pantallas de la parte central de esas puertas del lateral oeste. Ahí podemos ver cómo siguen cubriendo, protegiendo esas mismas pantallas de esas mamparas protectoras. Ahí tenemos la ventosa, el manipulador o el camión grúa, que es el encargado de transportar ese material, y por supuesto la plataforma de tijera que usan los pedazos de cracks, los trabajadores, para llevar a su sitio todo ese material. Vamos a ver si nos da tiempo a llegar a la zona de Castellana. No sé si me va a dar tiempo, porque es posible que me mueva y empiecen a colocarlo. Pero ahí podemos ver todas esas zonas donde tienen que seguir colocando todo ese material. Donde vimos las pantallas totalmente desprotegidas, ahora tienen que seguir instalando estas mámparas a modo de protección. Vamos a ver si nos da tiempo a llegar. Dejamos el modo gran angular para que veáis toda esta parte de la fachada, la esquina de la torre B, sin novedades aparentes. Y lo dicho, a ver si corro un poquito, hace mucho que no corro, así que si me entran agujetas, todo es gracias a vosotros. Mira, 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 sí, lo podemos ver perfectamente desde aquí. Esta va a ser mi oficina en el día de hoy. Con mucho cuidado, material muy, pero que muy frágil. Pero podéis observar que a la hora de tapar las pantallas se vuelve como más oscura la imagen, ¿no?
Pero aún así la calidad de las pantallas es increíble, ¿eh? De cada módulo que tienen esas pantallas totalmente configuradas, la calidad es sublime, espectacular. Madre mía. Y claro, ese cristal, esa mampara tiene que pesar un mogollón, una barbaridad. Voy a ver si puedo acercar el zoom, ahí está. Ahí lo vemos mucho mejor. Voy a intentar no moverme mucho para que veáis la operación entera. Primero intentan encajar en la parte superior y luego ya encajan en la parte inferior. Lo dicho, siempre con mucho cuidado. Una operación muy delicada. Y ahí imagino ya que si lo han colocado en la parte superior, ya irán a la parte inferior. Arriba no hay trabajadores, ¿verdad? Es aquí abajo solamente. Bueno, pues están tardando más de lo debido. Vamos a seguir comentando la zona. En este caso ahí tenemos las nuevas lamas que ya vimos la semana pasada, que habían dejado acopiadas en este lugar. Esas lamas corresponden a la parte inferior de la fachada y parece que están preparando la instalación de las mismas para tapar todo este hueco que ahora mismo tenemos en imagen. Ya vimos cómo colocaban los nexos y ya a día de hoy tenemos las lamas. Faltan las plataformas, que creo que están justo detrás del camión grúa, porque estoy viendo cestas. Sí, las plataformas, así que empezarán a cerrar ese hueco de ahí. Vamos a ver esos últimos instantes de la operación. No terminan de encajarla, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Vaya, hombre, ahora pasa el camión. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Así es como ha quedado. Bien, bien. Van a la parte superior para corroborar que la operación haya salido bien y nosotros continuamos. Ya apenas hace falta subirse al montículo de Bélgica, podemos ver perfectamente lo que va ocurriendo aquí en la fachada oeste y toda esta zona de Castellana. Ya vimos cómo empezaban a colocar ese material Blackmagic para dar continuidad a esas pantallas informativas, a esos banners que tenemos ya instaladas en las puertas de acceso. Estoy fijándome. No, vale. Ahí podemos ver cómo han ido instalando ese material Blackmagic, que veremos a ver si van a estar encendidos o no tienen alimentación alguna. Antes de pasar a ir a ver la torre C, vamos a ver cómo ha quedado esto. Falta por colocar en este sector de la derecha. Ahí veis cómo está la pantalla al descubierto. Y ya los protectores en el otro lado están totalmente colocados. Vamos a avanzar un poquito más. Recuerda dejar el like y suscribirte. Bueno, he de decir, madre mía, me acaba de llegar olor a chorizo en barbacoa. Sí. Madre mía, qué hambre. He de decir que han avanzado bastante la colocación de ese Blackmagic, ese material Blackmagic, en las puertas del lateral oeste. Mirad. Toda esta zona de aquí ya está prácticamente completa. Y en esa zona de ahí también han colocado más, pero no todos. Ahí podemos ver en la parte más cercana a la torre B cómo falta por colocar ese material. Pero bueno, han avanzado bastante, ¿eh? Bueno, ya avisó, y quien avisa no es traidor, Nuevo Bernabéu, en sus cuentas, en este caso en sus redes sociales de Twitter. Con lo bien que estaba yo en Sevilla, que hacía una temperatura idónea, se estaba de lujo allí, ¿eh? Y aquí en Madrid ya hace frío. No hace mucho frío para estar en diciembre, pero hace más fresquete que en la capital andaluza. Mira, ahí podemos ver la parte inferior de la fachada, en este caso la parte más cercana a la torre C, cómo han cerrado, cómo han tapado todo ese sector. En estos precisos instantes están quitando y retirando los adhesivos protectores. Ahí lo podéis ver. Pero mira qué bonito.
Me gusta cómo queda toda esa parte que rodea a la torre C con esas lamas de la piel envolvente. Mira, 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 mira. Ahí va. A mí particularmente me gusta mucho. A ver, vamos a acercar la mirada allí. Mira, es que prácticamente está rozando con la torre, con esas hojas en vertical de la torre. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Venga, seguimos. Benvenuti a la felicitat al cuadrado. Bienvenidos, os traduzco, a mi canal. Bueno, no, ya en serio, estamos en la esquina de la torre C. Como podéis observar, tenemos un autobús delante y no podemos ver bien lo que va ocurriendo en las obras, pero no os preocupéis porque en breve se irá. Ahí lo podemos ver. Ahí va. Más camiones, tío, es que esto es un no parar. Bueno, estamos en la esquina de la torre C. Ahí hemos dejado atrás la fachada oeste y parte de las zonas de Castellana. Me estoy fijando que la parte superior, ahí en la parte de viseras, han colocado nuevas lamas, esas lamas que faltaban por colocar. Ahí podéis ver que no están ancladas definitivamente. Y los acaban de colocar, imagino que los acaban de colocar hoy. Sí, porque además tenemos la grúa aquí. Ahí tenemos la grúa con el telescópico. Tenemos una plataforma que también está en la parte del Skywalk, ya en la zona del fondo norte. Así que bien, bien, bien. Y a falta de colocar también el material para techar toda esa zona del paseo 360 grados aquí que discurre por la torre C. Primero había que colocar las lamas, que es lo que están haciendo. Luego anclarlas, alinearlas y ya colocar todo ese material que han ido colocando para formar el techo de esa zona de viseras del paseo. Os dejo esta imagen, hoy no la podemos ver claramente como la novia de Piqué, porque tenemos el camión rojo a la derecha, pero bueno, ahí podemos ver también cómo han ido cerrando la parte inferior de la fachada en la torre C, después de tanto tiempo viendo todo ese hueco abierto, de todo ese material y todos esos trabajos que estaban, ay por Dios, ejecutando en esa zona. Así que nada, con esta imagen vámonos al fondo norte y Rafael Salgado. Material que llega, maquinaria que se va también, y ahí podemos ver esas lamas, las susodichas, que están colocando en la zona de las viseras. Es más, con esa que están preparando, ya van a cerrar ese hueco. Mirad, ahí lo tenemos. Esa de ahí ya va a tapar toda esta zona. Sí, sí, sí. Así que lo dicho, seguimos, vente conmigo, dame la manita, no te vayas a perder, aunque no es muy difícil, la verdad. Y dale al like y suscríbete. Uy, es el metro, tío, es el metro, no me asustes. Como consecuencia de todos esos trabajos que se han ejecutado y se han hecho en toda esta zona de la fachada norte, hemos visto cómo se han ido llevando esas lamas golpeadas, dañadas, deterioradas en diferentes zonas y lugares. Ahí podemos ver una de ellas, por cierto, aquí no han retirado los adhesivos protectores todavía, tampoco han cerrado la parte inferior de la fachada, y ahí podemos ver esos huecos que han ido dejando de esas lamas que estaban rotas, abolladas, escarchadas, diferentes adjetivos que puedo decir, realmente no sé lo que les pasaba, a cada una le pasaba una cosa, y veremos a ver cuándo las traen de nuevo a su debido lugar. Lo que me estoy fijando también es que aquí en la parte del fondo norte y Rafael Salgado no han empezado a colocar ese material Black Magic para dar continuidad a las puertas. Ya sabéis que han empezado en el fondo, perdón, en el lateral oeste. Aquí están las estructuras, como ya vimos en anteriores vídeos, pero de momento no han empezado con la colocación de ese material. Aprovecho a ir por la carretera porque no viene ningún coche. Ya sabéis, tenéis el restaurante José Luis aquí en la calle Rafael Salgado. Han arreglado la terraza, está muy mona ella. Y lo dicho, una buena tortilla y unas buenas torrijas con helado, aunque sea diciembre, siempre vienen muy bien. Parte inferior de la fachada, ya casi en la esquina de la torre D. Seguimos viendo, por cierto, esos huecos que han ido dejando, esas lamas deterioradas. Hoy sí que voy a ir por el otro lado porque ya vienen coches y furgonetas. Vamos avanzando, ahí podemos ver ya los anillos de la torre D completamente tapados, envueltos de ese material en vertical que han ido colocando.
Ahí podemos ver también otro de los huecos donde tienen que instalar esas pantallas informativas. Y también las pantallas informativas que vimos cómo hacían pruebas, hoy en día están apagadas. Debe ser que ya han terminado con dichas pruebas. Aquí podemos ver la esquina de la Torre B ya conectada con la parte de la fachada. Vemos esos huecos para las juntas de dilatación. Lamas en la parte superior colocadas, en la zona de viseras. Parte vertical también tenemos las lamas y en la parte inferior también tenemos las propias lamas que cierran toda esta parte de la fachada de la esquina de la Torre B con la fachada norte. Seguimos avanzando, vamos a entrar ya de lleno en Padre Damián y en el lateral este. Abandonamos temporalmente el fondo norte y Rafael Salgado y llegamos en el momento justo en el que están colocando hojas en vertical para cerrar estas puertas de acceso en la parte norte del lateral este. Ahí lo podemos ver. Bien, bien, se han puesto las pilas. Ahí lo están colocando, en este caso en la parte superior. Me da a mí que para el partido contra el Villarreal vamos a tener todas estas zonas ya con su material, con esas hojas en vertical propias del nuevo Bernabéu. Estoy fijándome también, a ver, Santiago Bernabéu 12.609, pero es que no sé qué es. A lo mejor es para el interior, para los palcos. Son como planchas. Oh, a lo mejor pueden ser carteles. No sé, es que está tan tapado. A ver. Inasus. Ah, eso es de las lamas. Será para cerrar alguna estructura. Me gusta mucho porque estoy viendo bastante movimiento en el exterior. Ahora accederemos al interior, así que tengo muchas ganas de ver también lo que está sucediendo dentro. Ahí tenemos la fachada este, la parte central. Ya vimos cómo tapaban la parte inferior con esas nuevas lamas, que por cierto, vamos a ampliar un poquito para que lo veáis mejor. Ahí podemos ver, me voy a parar aquí porque ahora quiero enseñaros una cosa. Ahí podemos ver cómo aún no han retirado los adhesivos protectores. A día de hoy es lunes 11 de diciembre, no han retirado todavía los adhesivos protectores. Y ahí es lo que os quería enseñar. Tenemos las puertas de acceso en la parte sur del lateral este y Padre Damián. Ya sabéis que han estado todos estos días trabajando a full en la colocación de esas mamparas, en la colocación de esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Desde aquí se ve muy bien, por eso quería pararme en este lugar. Así que seguimos avanzando. Y ya una vez que vayamos viendo verde toda esa vegetación que tiene que haber en esos montículos, en esas praderas de la zona de la Plaza de Sagrados Corazones, esto va a cambiar, Esto va a ser una transformación brutal. De momento, pues a día de hoy no hay movimiento en la zona. Es más, creo que ahora en esa pradera que tenemos ahí al fondo, a lo mejor están echando abono, ¿no? Es posible que sea abono. Ya sabéis que el abono es indispensable para las plantas. Es posible, aunque creo que el abono es un poquito más oscuro. Pero bueno, eso es lo que están echando ahora mismo en ese montículo que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones. Es posible que sí sea abono, Es posible que sí sea abono. Aunque bueno, lo tenemos aquí a la derecha. No sabría identificarlo, parece tierra, sin más. Parece tierra. Ahí al fondo vemos todos esos bancos de granito que han ido colocando y que van a seguir colocando en las diferentes zonas de la Plaza de Sagrados Corazones. Hoy tenemos una cuadrilla de trabajadores picando en esta parte de acceso al parking. Ahí está el pica pica que está justo detrás y tenemos a la izquierda la radial. Están trabajando en toda esa zona. Quizá estén preparando la colocación de esas losas de granito. Tenemos una torre de iluminación en este lado de aquí y al fondo tenemos la caseta provisional para ese área VIP que suple a esos palcos que aún no están listos
en la parte del lateral este. Y lo dicho, ahí tenemos toda esa tierra, ese abono que están colocando en todo ese lugar. Ahí vemos como a medida que van echando toda esa tierra van compactando con ese pisón, con esa rana, y ahí arriba de forma manual también siguen repartiendo toda esa tierra. He de decir que es posible que estén tapando esos maceteros que vimos aquí en el canal, esos maceteros que estaban ya colocados en la parte vertical de esa pradera. Así que es posible que en cualquier momento veamos cómo colocan y plantan plantas, valga la redundancia, en nuestra pradera de moda. Así que seguimos avanzando, vamos hacia el fondo sur. Hoy está el cielo encapotado aquí en la capital de España, en la capital del fútbol, en Madrid. Hoy tenemos el cielo muy grisáceo, como las lapas que tenemos colocadas e instaladas en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, que vamos dejando atrás. Ahora os voy a dejar una imagen también de esas puertas que hemos visto desde la otra zona, esas puertas que han ido colocando esas hojas en vertical y esas mamparas, y que vais a ver la evolución durante estos días que ha sufrido toda esta zona. Ahí lo podemos ver. A falta de colocar las pantallas en la parte central, así es como van quedando las puertas de acceso del lateral este. Llegamos al fondo sur, dale a like y suscríbete, porque esta es la última parada antes de acceder al interior. Igualita la situación de ahora a la semana pasada, donde la semana pasada nos encontrábamos un montón de personas por el puente. Ya tenemos todo prácticamente despejado. Bueno, ahí podemos ver al fondo las puertas de acceso más cercana a la Torre B, donde podemos ver que han instalado esas estructuras para posteriormente colocar ese material Blackmagic. Y si nos venimos a las puertas más cercanas a la Torre A, ahí podemos ver cómo en estas no han empezado a colocarlos, pero ahí está un pedazo de crack. Es posible que estén midiendo o estén preparando el terreno para colocar dicha estructura. Así que nada, os dejo con esta impresionante imagen de la fachada sur del Estadio Santiago Bernabéu y nos vamos para el interior. Nos encontraremos las pantallas encendidas. Bienvenidos al interior. Bueno, pues sí tenemos las pantallas encendidas. De momento las pantallas del lado norte. Ahora veremos también si las del lado sur están encendidas. Así que vamos para adentro. Bueno, justo llegamos en el momento exacto en el que están colocando y anclando un nuevo sistema de altavoces aquí en la estructura del lateral oeste. Ahí lo podéis ver, está a puntito de llegar, hasta incluso ya está ahí. A ver. Ahí vemos los cables de izado. Ahí vemos a los pedazos de cracks ayudando a recepcionar ese line array. Y esto es lo que tenemos y que ahora hablaremos de ello. Así que bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Hemos dado la vuelta por el exterior, por los aledaños del estadio, así que siéntate, ponte cómodo, que empezamos. Dale al like y suscríbete. Hoy es lunes 11 de diciembre. Vamos a hacer un recuento de cuántos altavoces tenemos ya instalados en diferentes estructuras del interior. Ahí podemos ver en la parte del fondo norte esos 3 altavoces que colocaron en la parte inferior. Estos fueron los primeros altavoces que colocaron. Ahí tenemos esa peculiaridad, que quedan suspendidos completamente. Ahí lo podemos ver, los 3 altavoces que tenemos ya colocados. Y también en esta esquina vimos cómo subían y colocaban esta estructura que sigue suspendida. Veremos a ver qué es lo que van a hacer, si van a colocar algún sistema acústico o algún sistema de sonido. Seguimos contando con el recuento de esos altavoces. Vámonos a la estructura del lateral este, que por cierto, en la zona opuesta a esa estructura que acabamos de ver, no han colocado una. Pero bueno, veremos a ver si colocan o no colocan. Ahí tenemos la estructura en la parte inferior del lateral este. Vimos cómo colocaban también diferentes secciones de altavoces, line array. Vamos a ir navegando para ver todos esos sucesos que han ido aplicándose durante todo este tiempo, con la colocación
de esos altavoces. Ahí podemos ver también en la parte central, ya sabéis que gracias a esos andamios y a los pedazos de cracks podemos ver la instalación de este material. Abajo, justo en la parte inferior, tenemos esos altavoces, lo que tiene pinta que son provisionales. Seguimos hacia la parte sur de la estructura y tenemos otros dos colocados. Vamos a la parte sur del estadio, ahí tenemos la estructura del fondo sur. Ahí podemos ver, es el line array colocado en diferentes espacios para mejorar el sonido del nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver en esa esquina del fondo sur. Y aquí ya entramos en la parte del lateral oeste. De momento han colocado los andamios, pero no han colocado los altavoces, pero sí en este lado norte, que es el que hemos visto al principio del vídeo. Y ahora, si bajamos un poco la mirada, nos vamos hacia la tapa del hipogeo. Ahí podemos ver cómo tienen preparados estos altavoces, tanto en esta parte de aquí de la tapa como en esta parte central, como que tienen dos preparados para subir a la estructura del lateral oeste. Así que en estos días veremos cómo mejoran la acústica y el sonido del nuevo Bernabéu. Así que lo dicho, tenemos diferentes altavoces para seguir colocando en diferentes estructuras. Vamos a bajar un poquito más la imagen. Ahí podemos ver la losa del terreno de juego. Ahí tenemos esos armarios, esas cajas de aglomerado que utilizan para transportar y, por último, sacar esas pantallas, esos paños, para seguir con la configuración de las mismas, en este caso en la estructura del lateral oeste, que ahora veremos. Allá al fondo tenemos una plataforma, un camión plataforma, está trabajando en la zona de las cerchas del lado norte, por la posición en la que lo visualizamos. Ahí tenemos en la parte central diferentes maquinarias, tenemos todavía las lámparas para el cuidado del césped. Ahí tenemos un pequeño camión grúa, aquí a la derecha más cajas, algunas vacías, otras llenas. Las vacías son las que ya acaban de utilizar y colocar esas pantallas en la zona interna de la estructura del lateral oeste. Y vamos acercándonos a uno de los sitios más interesantes del día de hoy, porque mirad lo que tenemos en pantalla. Ahí podemos ver esas cajas, donde también nos encontramos en la parte superior de esas cajas esta mini pantalla que todo apunta que es la primera pantalla en la zona curva. Todo apunta a que sea eso, a no ser que luego coloquen la pantalla justo encima o los módulos justo encima de eso. Pero ahí podemos ver la gran novedad del día de hoy en esta parte de la zona sur de la losa del terreno de juego. A ver si con un poquito de suerte vemos cómo la instalan y dónde la instalan. Y ahí tenemos también una grúa del elenco de Aguado, donde está transportando y moviendo estas mámparas que van a la zona de los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, y que también veremos en unos segundos. Bueno, es que se acaban de ir a comer, pero las estaban depositando en ese lado de allí, justamente en esta zona, que no vemos a nadie, pero confiad en mí, porque hasta hace unos segundos, unos minutos, había unos trabajadores ahí recibiendo todo ese material, todas esas mámparas que tenemos acopiadas justo en la parte más cercana a la grada abatible, que por cierto está totalmente abierta. A medida que vaya pasando la semana veremos cómo se va cerrando para disputar el partido de este fin de semana contra el Villarreal. ¿Qué más podemos contar? Ahí tenemos las pantallas del lado norte y del lado sur encendidas. Hemos visto cuando accedíamos al interior cómo teníamos las pantallas del lado norte encendidas. Obviamente no podemos ver las del lado sur, pero ya os confirmo y podéis confirmar con vuestros propios ojos que están encendidas y siguen con las diferentes animaciones para las pruebas de esas pantallas que ya han sido colocadas para el futuro videomarcador 360 grados, que ya a día de hoy podemos ver claramente los avances que se han producido con estos trabajos. Que por cierto, mirad, acaban de aparecer estos trabajadores. Imagino que habrán ido a dejar esa mampara al interior o a su debido lugar, y podemos ver cómo van a recepcionar otra nueva mampara que en estos precisos instantes está volando
por el interior del Santiago Bernabéu. Y diréis, ¿por qué lleva el telescópico hacia la parte de la izquierda si tiene que dejarlo allí? Pues bien, creo que la lógica en este caso gana puntos, y es que, como podéis observar, la parte del telescópico, que es esta de aquí, y la parte del blooming, que es el extremo, si estuviese totalmente vertical, como cuando yo me levanto, pues daría directamente en la estructura del lateral este. Pero sin embargo, tiene que hacer esta operación, bajar justamente aquí, y ya así, en este movimiento rotativo, va llevando todo ese material, en este caso esas mamparas, a esa línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo lo van a recepcionar estos pedazos de cracks. A punto de llegar, por cierto. Venga, seguimos. Estábamos hablando de las pantallas que tenemos colocadas en el fondo norte, fondo sur. También tenemos pantallas colocadas en la estructura del lateral este y lateral oeste. Hemos visto las pruebas, las diferentes pruebas en estas pantallas que tenemos colocadas en la estructura del lateral oeste, que no vemos desde esta ubicación, pero que sí hemos visto muchas veces en fotos que nos han pasado aquí al canal, y también esos reflejos en las mamparas de las líneas de palcos que tenemos en el lateral este. Hoy parece que están apagadas, no están haciendo pruebas. Lo que sí es inminente son las pruebas en las propias pantallas de la estructura del lateral este, que llevamos viendo tanto tiempo, como han terminado con la colocación de esos paños para la configuración completa de la parte este. ¿Os imagináis que en estos momentos encienden las pantallas y empiezan a hacer las pruebas? Bueno, sería un puntazo. Ahí tenemos el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Sin novedades aparentes, ya sabéis que hay que cambiar los asientos de la zona de tribuna. Aún seguimos teniendo los antiguos asientos, como podéis observar, hasta este sector ahí, que corresponde ya a la zona del lateral este. Seguimos viendo los nuevos asientos del primer anfiteatro, segundo anfiteatro, hasta este sector. A partir de ahí a la derecha tenemos los antiguos asientos, no ha dado tiempo todavía a cambiarlos. Y ya el tercer y cuarto anfiteatro, que mirad cómo se ha ido tapando, cerrando la cubierta, cómo se ha ido cerrando también con ese material para la acústica. Ahí lo podemos ver en la parte superior, y ya pues se va viendo más sombrío el interior, con esos nuevos asientos más oscuros, color azul navy. Como podéis observar, tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, desde la parte central hacia la parte del lateral este, aún no ha dado tiempo a cambiar los antiguos asientos por los nuevos. En la parte de ampliación sí, porque esta es una estructura nueva, por lo tanto ya aprovecharon para colocar e instalar los nuevos asientos. Dejamos el modo gran angular, pero no por mucho tiempo, porque vamos a subir a la parte del cuarto anfiteatro. Ahí lo podéis ver, con ese nuevo material que han ido colocando, para lo que decíamos, esa acústica que va a tener el nuevo Bernabéu, que va a ser bestial. Va a ser bestial, porque además estamos viendo estos días cómo siguen instalando más sistemas de altavoces, los que tienen preparados también, y en cuanto, bueno, es que no me lo quiero ni imaginar, en cuanto estén listos todos y empiecen a retumbar, empiecen a sonar todos esos altavoces, se va a escuchar hasta en Australia, Un saludo si hay alguien que lo esté viendo en Australia este vídeo, pero es que se va a escuchar hasta allí, va a ser bestial. Ahí podemos ver dónde están trabajando en estos precisos instantes, en esas nuevas planchas que están colocando para lo que decíamos, para la acústica del nuevo Bernabéu, y ya están prácticamente en la zona de la estructura del Sky Bar, ese restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la torre de donde vimos cómo terminaban con los paneles definitivos, tanto en la zona superior, en la inferior, en los laterales y en el mismo frontal. No alcanzo a ver lo que hay en el interior, pero parece que va cambiando día a día, y que por lo tanto pues su inauguración está más cerca que lejos. Bueno, dejamos de nuevo el modo gran angular, fondo norte visto al completo, y nos pasamos a ver el lateral este, dejando la losa del terreno de juego en la parte inferior de la pantalla. Ahí podemos ver la grada baja y grada alta del lateral este. Todos los nuevos asientos colocados
los pasillos grises, los trabajos que se han realizado en la zona del palco de honor, grada abatible, también muy importante que esté abierta para seguir introduciendo material en el interior y seguir con la remodelación, todos esos tiempos que tienen que seguir marcando los pedazos de cracks para inaugurarlo cuanto antes y cuando esté listo, por supuesto. Ahí podemos ver cómo siguen colocando más mamparas en esos palcos. Ahí tenemos la zona del primer y segundo anfiteatro. Ya vimos cómo colocaban los nuevos asientos entre el primer y segundo anfiteatro. En uno de los últimos vídeos en el interior del estadio, me parece que fue contra el Granada, pudimos culebrear, pudimos navegar por todos esos lares y vimos el interior de esas nuevas estructuras en esa línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, que desde aquí no podemos visualizar correctamente porque tenemos los nuevos asientos. Vamos a subir un poquito más, subimos a la zona del segundo y tercer anfiteatro y podemos ver esa línea de palcos. También pudimos ver en el canal, en uno de los últimos vídeos, también contra el Granada, el interior de esos nuevos palcos que tenemos en esa localización y que están a punto de ser habilitados. Una vez que estén habilitados, empezarán a desmontar y a quitar esa estructura que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones y poco a poco pues iremos viendo cómo van habilitando todos esos palcos. Subimos un poquito más la mirada, nos vamos al cuarto anfiteatro. Ahí vemos cómo siguen depositando otra mampara, por cierto. A ver, ahí vemos cómo lo están depositando y seguir con los trabajos en esa ubicación. Ahí podemos ver esas planchas también que han ido colocando para el cierre del interior, en este caso en el cuarto anfiteatro del lateral este. Falta muy poquito. Vemos que ahí han rodeado esa tubular. Esta de aquí faltaría por completar todavía, pero ya sabéis que eso hay que moldearlo para dejarlo acorde a esa forma tan peculiar que tiene que tener en ese lado de ahí. Seguimos ampliando, en este caso nos vamos a la parte central, donde también han incluido todo ese material, todos esos paneles y también esos embellecedores en toda esa zona. Ahí podemos ver cómo va quedando, Me gusta mucho el recorte que hacen cuando se encuentran con una tubular, Me gusta mucho. Está quedando muy, pero que muy bien. Ahí podemos ver también la parte vertical del cuarto anfiteatro del lateral este, cómo va quedando, y ahí podemos ver cómo poco a poco van quitando los andamios a medida que van terminando con todos esos trabajos. Ahí podemos ver cómo falta material todavía por colocar a la estructura del lateral del paseo 360 grados. Dejamos el modo gran angular aquí sentaditos y nos vamos a ir a ver la parte del fondo sur. Por cierto, una de las cosas que se me había olvidado comentar de la parte del fondo norte es que ya vimos la semana pasada cómo trataban y cómo trabajaban en la parte de los vomitorios, quitando y eliminando las antiguas barandillas y dando lugar ya a esto que tenemos ahora mismo en pantalla, las nuevas barandillas a modo de mampara en estos vomitorios que tenemos entre la zona de tribuna y la grada alta del fondo norte. La semana pasada aún no habían retirado las barandillas del Clásic Bernabéu y ya podemos encontrarnos a día de hoy, lunes 11 de diciembre, con todo ese material colocado ya en esos vomitorios. Ahora sí que sí, pasamos a la zona del fondo sur. Dale a like y suscríbete. Bueno, no os preocupéis que ahora veremos las pantallas que tenemos colocadas en la estructura del lateral oeste, pero antes, lo dicho, vamos a pasar a ver la zona del fondo sur. Ahí podemos ver ese paño de pantalla, sería el primero para las zonas curvas, en este caso la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Todo apunta, viendo la parte inferior, ese material negro que han ido colocando ya en la parte de la esquina de la misma estructura que hemos visto estos días cómo colocaban, pues lo dicho, todo apunta a que sea la primera pantalla, el primer módulo que suban para el videomarcador en una de las esquinas. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, tiene pinta que no lo vamos a pillar en el día de hoy. Y ahí podéis ver a la derecha, hay que ampliar un poquito más. Ahí tenéis el cable de izado en su debido lugar, todo listo porque vamos a seguir el cable hacia arriba.
y veremos a ver dónde acaba. Ahí seguimos el cable, un poquito más, os lo siento por este pulso de 32 años que tengo. Y vamos a ver que llega a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí lo podemos ver. Que tiene pinta que empezarían a colocar las primeras pantallas viendo la posición de los polipastos y la posición de los cables. Tiene pinta de que van a empezar a colocar las pantallas ahí. Todo puede ser que cambien la situación. Ya sabéis que los polipastos se mueven fácilmente y discurren fácilmente por la parte de los raíles, en la parte superior, pero bueno, viendo cómo están en estos precisos instantes, es posible que empiecen a colocar pantallas ya en esta esquina, en la parte inferior, donde tenemos ya los embellecedores colocados. Pero bueno, veremos a ver. Esto es adelantarnos a los acontecimientos y veremos a ver dónde lo colocan exactamente. Ahí tenemos la parte de la grada baja y grada alta, la zona de tribuna, la parte del primer anfiteatro con los nuevos asientos. Ya parece que han terminado o prácticamente terminado todos esos trabajos que tenían que realizar. Vamos a subir un poquito más la mirada. Quiero recordaros que la zona interna de estos vomitorios que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro aún no han terminado con ellas. Lo vimos en uno de los últimos vídeos aquí en el canal. Subimos un poquito más la mirada. Tenemos el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, donde aún nos podemos encontrar los asientos antiguos. Ya sabéis que esto va despacito, van aprovechando los parones que hay de selecciones para cambiar los asientos antiguos por los nuevos. Y ya sabéis que han estado trabajando en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, en esta parte del tercer anfiteatro, que a día de hoy ya vemos los nuevos asientos totalmente colocados e instalados en su debido lugar. Vamos a subir un poquito más. Tenemos el cuarto anfiteatro también sin los nuevos asientos todavía, a falta de realizar y ejecutar todos esos trabajos. Y ahí podemos ver también cómo han ido colocando esos paneles en la parte superior del cuarto anfiteatro. De momento no he visto grandes movimientos en estos últimos días, por lo tanto, como podéis observar, no han avanzado mucho en la colocación de ese material. Ahí tenemos los altavoces también colocados en la parte inferior de la estructura. Las pantallas encendidas, siguen las pruebas, al igual que siguen colocando las pantallas, esos paños de pantalla, en esas tres que tienen que instalar en la zona interna de la estructura del lateral oeste. Vamos a ir lentamente porque quiero que veáis todas esas pantallas que han ido colocando en las diferentes zonas de la estructura del lateral oeste. ¿Os acordáis la semana pasada que vimos cómo empezaban a colocar pantallas aquí? Después de haber finalizado con la colocación de pantallas en esa de ahí. Pues bien, ahí podemos ver en la parte central cómo han empezado a colocar los primeros paños en la parte inferior. Tenemos ya los primeros paños en esa pantalla interna de la estructura del lateral oeste, y acercamos también la mirada a esta que tenemos más cercana a la parte del fondo norte, donde aún lo han dejado incompleto. Ahí podemos ver los polipastos, a falta de cerrar la parte central y la parte superior. Faltarían unas cuantas pantallas por seguir instalando. Que es más, ahí podéis ver los diferentes armarios para terminar todo ese trabajo. Dejamos el modo gran angular, quiero que lo veáis, quiero que os sintáis aquí conmigo un día más, hoy lunes 11 de diciembre del 2023. Aquí tenemos la tapa del hipogeo totalmente cerrada, cubriendo toda la parte del invernadero. Hemos visto también estos días, estas últimas semanas, cómo tapaban por la zona de las celosías con ese material para que no se vea el interior, lo que están realizando justamente en el invernadero. Esto en un futuro también lo taparán, no os preocupéis por si hay alguno que no duerme por las noches pensando en si taparán o no taparán esto. Ahí podéis ver todos esos pequeños huecos que han sido tapados con ese plástico o con ese material blanco que puedo localizar
desde aquí. Así que nada, pues a la espera estamos de ver cómo colocan lo que suponemos aquí en el canal, que es la primera pantalla curva para la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vamos a ver cuándo lo colocan. Vamos acabando el vídeo, Jesús Maníacos, viendo las novedades del exterior y del interior hoy lunes 11 de diciembre del 2023. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Dadle al like, suscribíos y muy importante también activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid. Nos vemos. Chao.